Bien, estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Ahora tenemos la visita en estudios de Renato Galvez Barbieri. Él es candidato a diputado por Cajamarca por la Alianza Unidad Nacional. Renato, ¿cómo estás? Buen día. Mucho gusto, Carlos. ¿Qué tal? Gusto tener estar acá. Renato, pero quien te ve en pantalla te ve joven. Primero, ¿qué edad tienes? Tengo 34 años. 34 años, en agosto cumplo 35. ¿Y qué lleva a una persona de 34 años a meterse de lleno en política? Bueno, la verdad, si me preguntabas esto hace 5 años, probablemente ni siquiera te hubiese dicho, no, yo no quiero estar en política. Ni siquiera se me hubiese ocurrido estar como militante en algún partido, ¿no? Mucho menos ser candidato. ¿Qué cambió entonces? Pero de alguna manera ver cómo la clase política actual cada vez nos defrauda más, ¿no? Entonces, pensando, si es que nadie nuevo postula, nada nuevo, se generan nuevos cuadros, siempre van a estar los mismos y ya pues no tendremos ningún derecho a quejarnos de nuestra misma política si nadie hace nada al respecto para poder cambiarlo, ¿no? Claro, ¿y cómo llegas a Alianza Unidad Nacional? Bueno, yo soy fundador de mi partido, Peruanos Unidos Somos Libres. ¿No? Yo recorrí prácticamente toda la costa, desde Lima hasta Tumbes y luego desde Tacna hasta Lima, recolectando firmas y conformando los comités. Y luego ya se logró haciendo la alianza. De alguna manera, pensando en este proyecto político, hicimos la acción, ¿no?, de hacer la inscripción del partido. Las tareas que fue bastante laborioso. Yo soy incluso el personero legal. Yo fui el que hizo la reserva del nombre, ¿no?, para poder inscribir el partido. Entonces, de alguna manera, yo ya soy líder, miembro de los directivos del partido, y por eso, bueno, ya así también llega la candidatura, ¿no? ¿Y cuáles son tus iniciativas y propuestas principales que buscarías presentar en una llegada posible al Parlamento? Bueno, primeramente me gustaría decirle a la población y en general a que congresistas y los parlamentarios de alguna manera no son hacedores de leyes, porque a veces la gente tiene esta noción errónea de que la labor de un congresista, en este caso ahora de ahora en adelante diputado y senador, sí, comienza y acaba en hacer leyes, generar leyes, cambiar leyes. Y no es así. La principal función de un parlamentario es la representación. Entonces, la representación implica estar en contacto con la población, sobre la población que te da el privilegio de darte tu voto y permitir estar en ese cargo de poder, ¿no?, en ese cargo público, y hacer leyes en función de que sus problemáticas, sus vidas mejoren, ¿no? Casi siempre los congresistas suelen ser elegidos y de ahí no van a la región, o van pero no recorren los mismos lugares que recorrieron cuando estaban en campaña, ¿no? Ya no van a los caseríos, ya no van al campo, ¿no? Claro, cuando que lo hacen para así pedir el apoyo, pero una vez ya consiguieron ese apoyo no vuelven a escucharlos, ¿no? Se asoman. Entonces, obviamente, escucharlos para saber cuáles son sus problemas, y de alguna manera como congresistas uno tiene la facilidad de poder coordinar con los ministerios, con el Poder Ejecutivo en general, las municipalidades, para de alguna manera recomendar proyectos, hacer que proyectos que tal vez están estancados se destraben, ¿no?, y puedan continuar. Hay muchos proyectos en Cajamarca, carreteras que están estancadas. Otra función importante de un congresista es la función fiscalizadora, ¿no? Ver que los municipios y las gobernaciones, los municipios provinciales, distritales y la gobernación de la región no entren en actos de corrupción, que ejecuten todo su presupuesto, ¿no? Hacer una verdadera labor de fiscalización, coordinar con las municipalidades. Esas son dos funciones que los congresistas y a veces la población se olvida o no tiene en cuenta, o a veces desconoce que son partes de sus funciones. Ahora, y muchas veces no es porque lo desconozcan, sino porque no lo ven, ¿no? Exacto. Porque oye, tú lo acabas de mencionar, ¿no? En campaña recorren todas las provincias por ahí. Uno no sé, alguien que
que representa, por ejemplo, a la región por la que tú vas en Cajamarca. Visita todas las provincias, los distritos. Exacto. Cuando fuiste elegido, no te vuelven a ver, solamente te ven por televisión, de No. repente protagonizando algún escándalo, lo que hemos visto últimamente los congresistas. Sí, eso no Ahora, es lástima. desde Cajamarca, entiendo que has recorrido estas últimas semanas de campaña, has estado recorriendo de repente algunas zonas de esta región. ¿Cuál es la principal demanda que recoges de los electores? Bueno, son varias demandas, la verdad. Primeramente, en el mismo hecho de recorrer, ya lo sabía, pero lo he visto en carne propia, las vías de comunicación necesitan mejorarse y en algunos casos directamente crearse. Hay caseríos, hay centros poblados que no están comunicados con la ciudad. Que tienen trochas. Tienen trochas, exacto, y Cajamarca es un lugar donde en provincias hay una neblina densa y es un lugar donde llueve, entonces la trocha cuando llueve la carretera se bloquea, entonces eso obviamente impide la comunicación entre las provincias, ¿no? Y sobre todo otro problema que tienen, que lamentablemente la salud, el sistema de salud en Cajamarca no está bien implementado. Provincias tienen solamente una posta mal implementada, sin personal capacitado. Siendo provincia. Siendo provincia, no te estoy hablando de un distrito alejado, provincias enteras, posta. como Cajabamba, como Contumazá. Entonces, imagínate, tienen una emergencia, necesitan un procedimiento quirúrgico, tienen que viajar hasta Cajamarca, que ya de por sí, si está despejado y si no está lloviendo, son 2 horas y media, 3 horas y media, dependiendo del distrito y de la provincia. Imagínate si está lloviendo, la carretera se bloquea por el mismo desmonte, no llegas. ¿Y qué pasa con esa persona que necesita el procedimiento médico? No la cuentas, o queda así con daños irreparables o simplemente fallece, no cuenta el día siguiente. Entonces son problemas de vías de comunicación y de sistema de salud. La educación también, hay lugares como por ejemplo San Miguel, donde hay institutos donde solamente hay 2 carreras, educación primaria y enfermería. Y todos los años salen gente con enfermería, entonces no tienes otras opciones. No hay otras ¿Tienes opciones. que irte a dónde? Tienes que irte a Cajamarca o a veces Chiclayo. a Trujillo, Chiclayo, que a veces queda más cerca incluso que Cajamarca y a veces hay más opción educativa, ¿no? Y es otro problema, la educación, la salud, las vías de comunicación, la ausencia del Estado en zonas alejadas del campo o incluso la zona ya urbana, periférica de la ciudad, ¿no? Que están más alejados. Cajamarca lamentablemente está bastante abandonada y es una lástima porque Cajamarca es un lugar donde hay tanta actividad minera, entonces el canon debería ser que se genere bastante empleo y que la región prospere. Sin embargo, es una de las regiones más pobres. Justo esa iba mi siguiente pregunta, ¿no? El tema minero en Cajamarca, ¿no? Cajamarca, yo recuerdo, siempre se hizo conocida por el tema de Conga y estaba Gregorio Santos, me acuerdo, como presidente regional en ese momento, ¿no? Y era Conga no va, agua sí, mina no. ¿Cómo ve este tema de la minería el propio cajamarquín? Bueno, ¿Eso lo ve como una oportunidad o como una invasión? Depende de la zona, ¿no? Porque lamentablemente hay zonas donde la minería ilegal ha contaminado los ríos, los campos. Obviamente esa gente no quiere saber nada de la mina formal o informal. Pero también están los que dependen de la minería, tienen mucho empleo, la minería genera mucho empleo en la región y hay distritos, caseríos, incluso provincias donde la población casi entera o en su mayoría dependen de la minería. Entonces, es una situación complicada porque de alguna manera se tiene que pedir la licencia social para grandes mineras, sobre todo extranjeras, tienen que cumplir esa licencia social para poder trabajar porque a veces no lo hacen. Y la minería ilegal o artesanal que le dicen, porque hay 2 tipos de minería ilegal, ¿no? La minería ilegal que es ilegal que no quiere formalizarse, no quiere abaratar costos, entonces en ese sentido lo que hace es saltarse procedimientos necesarios para la no contaminación ambiental. Y aparte hay otra minería ilegal que lamentablemente genera crimen, ¿no?
Esa es una, pero hay otra minería ilegal, informal, mejor dicho, que ilegal, que artesanal también se le dice, que es la minería de gente que está cansada de que vengan otras personas de fuera del país o fuera de Cajamarca, contraten gente extranjera o fuera de Cajamarca y sean los que se beneficien, ¿no? Porque de alguna manera esas grandes mineras no hacen que la región prospere como ellos sí prosperan gracias a las utilidades que ganan, ¿no? Entonces, obviamente, esa población que tiene su terreno donde se pueden hacer estudios para ver si hay oro, hay cobre, hay distintos minerales, entonces prefieren hacerlo ellos mismos, pero a veces no tienen la capacitación o las vías de formalización no son lo suficientemente amigables para que la población de alguna manera pueda emprender. Entonces esa minería informal es una minería a la que hay que darle tal vez herramientas, facilidades para que puedan formalizarse, porque finalmente ellos que son de la misma zona van a estar más interesados en que su región, su provincia prospere, ¿no? Y si le das vías para que se formalicen, puedan pagar tributos, el mismo gobierno va a recaudar más y va a mejorar en general la provincia y la región. Renato, ¿cómo estás llevando tu campaña? ¿Estás has visitado ya todas las provincias de Cajamarca? ¿En eso estás? Sí, estamos visitando todas las provincias de Cajamarca y hemos conversado con distintos directivos, hemos conversado incluso con algunos alcaldes y exalcaldes, porque la problemática en general de la región obviamente la sé, ¿no? Porque yo tengo familia ahí, yo soy de ahí, pero uno no lo sabe todo, ¿no? Porque hay distritos más alejados, hay caseríos más alejados y de alguna manera la labor que se cumple, estamos realizando es poder acercarnos a ellos, escucharlos y que de ahí poder hacer un plan de trabajo para poder beneficiarlos, ¿no? Porque la prioridad siempre es la población y no todos los políticos tienen esa mentalidad de poner a la población como prioridad. Tú señalabas en alguna parte de la entrevista que se nota ausencia del Estado y mencionabas el tema de las postas, una universidad que tiene solamente 2 especialidades, las vías en mal estado. Esta ausencia del Estado, ¿qué genera en la población? ¿Qué has podido percibir? Nos generan varias cosas. Nos genera primero que su vida se deteriore, ¿no? Porque el no tener acceso a las instituciones, a los sistemas básicos de educación o educación y salud decentes, obviamente empeora sus vidas. Pero también genera desconfianza, ¿no? Como hace un rato estabas en una entrevista y comentaba, ¿no? Que la población entre el 30 al 40% no vota, ¿no? O vota en vacío o vice su voto. Obviamente porque no tienen alguien que realmente los represente. Y lo que de alguna manera nosotros queremos lograr, y yo quiero lograr, es una representación de verdad con la población. No simplemente pedir su voto porque por alguien tiene que votar, sino una de las principales propuestas es representación de verdad. No quiero visitar todas las provincias y todos los distritos de Cajamarca y cuando salga elegido quiero visitarlos más para saber que lo que se está haciendo los está ayudando, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno de parte de los municipios y del mismo Poder Ejecutivo, ¿no? Los ministerios, estás haciendo que ellos prosperen, que su vida mejore, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno, eso es lo que tiene que hacer el Estado, velar por su población. Y eso viene como en una especie de venido a menos, ¿no? El compromiso, hemos venido de decepción en decepción y por eso mencionábamos, ¿no? En la entrevista anterior esta desilusión y el ausentismo que se espera que haya en estas elecciones. Ustedes, desde el interior del partido, de la alianza, ¿cómo están manejando eso? Porque hay un bolsón importante de gente que todavía no decide por qué votar y hay un bolsón importante de gente que no quiere votar. ¿Cómo atraerlos? ¿Cómo jalarlos a la alianza? La única forma es conversando con ellos. Decirle, Jaime, Carlos, Enrique, Tatiana, Cecilia, Cintia, hablar con ellos directamente, hablarlos por su nombre, conocerlos y escucharlos de verdad.
si no escuchas a tu población y qué es lo que necesitan, ¿quién sabe más sus necesidades que uno mismo, que la misma población? Y a veces los políticos actúan más por intereses propios o partidarios o de gente a la que le deben favores porque financiaron su campaña o en general, ¿no? Y la población queda como cuarto, quinta prioridad, cuando eso es lo opuesto a que debería ser un candidato. La población es el principio y el fin, es a todo lo que un político debe abocarse, y ese es un compromiso que yo hago, y cuando sea diputado, esa va a ser mi principal prioridad. Mi partido, gente cercana, esas van a ser las prioridades mucho más atrás de la población. Renato, vamos a hablar un poquito de coyuntura, ¿no? Yeah. ¿Cómo ves esta situación por la que atraviesa el país? Hemos tenido en un gobierno 3 presidentes, ¿no? Castillo, hemos tenido a Dina Boluarte, ahora está José Gerí, con cuestionamientos y todo. ¿Qué revela esto de nuestra clase política? Revela que no pensamos en la población, porque por intereses partidarios se sostuvo a presidentes y luego se vacaron a presidentes. Ahora no por convicción se planean movimientos políticos. La censura al actual presidente es beneficiosa para mi partido, es perjudicial. No se piensa en lo que es lo mejor para el país, ¿no? Lo que genera más desconfianza en la población. Y no es solo cuestión de este periodo, ya en periodos anteriores, desde el 2016, con las constantes mociones de vacancia que se le presentaban a Pedro Pablo Kuczynski, desde ese momento la población, el Congreso y en general el Legislativo y el Ejecutivo han estado enfrentados o aliados por conveniencia política, no por pensar qué es lo mejor que se tiene que hacer para el país, ¿no? Y eso es terrible, pues, porque es lo que estaba diciendo hace rato, la población no es la prioridad, esto me conviene ahorita para mi cargo, para las siguientes elecciones, sostener a este presidente, vacarlo ahora mismo, usar tal noticia o suceso como ocurrió en esta balacera, ¿no? de los cantantes de Agua Malvina, para ya vacar a una presidenta de la que estuvimos sosteniendo por meses, ¿no? La situación de inseguridad no cambió, solamente ocurrió un suceso y lo aprovecharon para eso. Igual con Pedro Castillo, bueno, Pedro Castillo fue un poco distinto, ¿no? Claro. Pero ahora está con el presidente Gerí y el mismo Ejecutivo nos ayuda para que sean vacados o no, ¿no? Lamentablemente lo que ha hecho nuestro actual presidente, él alega que no ha hecho nada malo. Bueno, si no hizo nada malo, ¿por qué tenía que estar ocultándose, poniéndose capucha? ¿No? Eso no es lo que hace normalmente alguien que no está haciendo nada malo. Y si de verdad no estuvo haciendo nada malo, sus propias acciones están generando inestabilidad del país. O sea, ha sido una responsabilidad por donde sea, por donde se lo vea, ¿no? Renato, ¿cómo ves la candidatura presidencial de la Alianza? Bueno, nuestro candidato presidencial es el general Roberto Quiabra. Él es una persona con bastante experiencia, bastante trabajo, ha recorrido el país, es un patriota, ha sido ministro de Defensa, ha sido comandante general del Ejército, es héroe de la guerra del CENEPA, ¿no? O sea, es una persona que de verdad ha luchado por el país, ha puesto su vida en riesgo por el país, y lo que está más capacitado es precisamente en la seguridad nacional, que es ahorita el tema más álgido, ¿no? Que lamentablemente si uno está inseguro de salir a su casa a trabajar, ¿cómo puede vivir? ¿Cómo puede emprender? No vive tranquilo, no vive feliz, y eso es algo que se tiene que cambiar, y es precisamente en algo que nuestro candidato es en lo que está más capacitado de los 36 actuales que hay. Renato, la última, te damos un minuto para que te dirijas a los electores y bueno, les comentes un poco de esta iniciativa que te lleva a tentar una curul en el Parlamento. Bueno, a la población, primeramente quiero decirles que entiendo por qué están defraudadas de nuestra clase política. Yo también lo estoy. Por eso necesitamos gente nueva, gente joven. Yo les pido que me den su voto de confianza, porque yo de verdad voy a hacer una labor de representación y de fiscalización con las
autoridades. La región de Cajamarca es una de las regiones con mayor actividad minera y agrícola, y sin embargo es una de las regiones más pobres, con mayor alto de anemia. Yo les pido que hagamos un cambio, no tengamos un miedo a gente nueva, tengamos miedo a mantenernos como estamos, porque yo de verdad voy a luchar por la población, yo voy a ser un diputado que haga justicia por Cajamarca. Entonces, por favor, marquen el mapa y escriban el 1 de Renato Gálvez, marquen el mapa de Unidad Nacional. Bien, Renato, ha sido un gusto tenerte en estudios. Muchas gracias, Carlos, igualmente. Bien, estuvo con nosotros Renato Gálvez Barbieri, él es candidato a diputado por Cajamarca por la Alianza Unidad Nacional.